Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta conversación que tendremos junto al doctor Jorge Gutiérrez, ginecólogo obstetra de Clínica Indisa, especialista en medicina materno-fetal. Buenas tardes, doctor. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Aquí tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartir con usted sobre los embarazos de alto riesgo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Doctor, nuestra primera pregunta es, ¿cómo se podría definir un embarazo sin riesgo? Un embarazo sin riesgo, en términos reales, es bastante difícil de encontrarlo. Yo diría que un embarazo que tenga poco riesgo podría ser la acepción más correcta, pero es aquel en el cual no existe ninguna condición ni en la mamá ni en el niño que ponga en riesgo el curso normal del embarazo y anticipe el embarazo o, digámoslo de otra manera, ponga en riesgo la necesidad de interrumpirlo anticipadamente. ¿Qué tipo de síntomas durante un embarazo se deben poner en especial atención y avisarlos al médico tratante? Probablemente el síntoma que más asusta y que más preocupa durante un embarazo en cualquier edad gestacional es el sangrado. El sangrado vaginal está indicando irrevocablemente que existe una complicación seria que debe ser atendida de la manera más rápida, más urgente y más pronta posible. Hay otros síntomas que son no tan frecuentes, pero que realmente deben hacer poner atención, como son las contracciones prematuras, aquellas que aparecen antes de las 34 semanas, ciertas picazones que ocurren en el cuerpo, que aparecen en el cuerpo también después de la semana 30, 32, que pueden estar indicando una complicación hepática, la subida de presión, por cierto, en la subida muy brusca y muy importante de peso, la retención de líquido, son síntomas que la mamá puede notar incluso antes que el médico y hacer entonces la corrección correspondiente. Perfecto. ¿Desde qué momento un médico y su equipo hablan ya de un embarazo, de alto riesgo? Un embarazo de alto riesgo es aquel en el cual existe una condición previa en la madre, una enfermedad materna anticipada, una hipertensión arterial, una diabetes, una enfermedad del riñón, una enfermedad de la sangre, una trombofilia que llamamos, o una enfermedad que aparece durante el embarazo, por lo demás inicialmente normal, y que complica la evolución normal de este. Eso por el lado materno, pero también hay enfermedades fetales que pueden hacer que el feto, que el embarazo se constituya un embarazo de alto riesgo. Crecimientos, por ejemplo, anormales del fetito, ya sea un crecimiento muy escaso o un crecimiento extraordinariamente abultado, el aumento del líquido amniótico, la hipertensión arterial, la amenaza de parto prematuro, etcétera, son condiciones que inmediatamente ponen en riesgo ese embarazo y por lo tanto se define como tal. Perfecto, doctor. ¿Y cómo se pueden prevenir los riesgos durante un embarazo? La mejor manera de evitar los riesgos es anticipándose a ellos y eso se hace a través de un muy buen control del embarazo. Lo ideal es que el embarazo tenga un control mensual con el médico tratante, intercalado con ecografías que permiten evaluar la presencia de alteraciones de tipo sindromática en el feto o de tipo genética o cromosómica o de crecimiento, intercalado con controles maternos en los cuales uno evalúa la hipertensión, la diabetes, el peso que sea adecuado y algunas condiciones que aparecen en la madre y que no son habitualmente muy evidentes, pero que el médico en el control sí se da cuenta de cuáles son. Ya, perfecto. Una mujer que lleva un embarazo de alto riesgo, ¿debe hacerse exámenes especiales? De ser así, ¿cuáles serían los más comunes que podamos nombrar? En términos generales, uno podría hacer en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, de hipertensión o de diabetes o de enfermedades de la sangre o del riñón, hay exámenes que son dirigidos especialmente buscando la condición antes que ésta aparezca. Estos son los exámenes de rutina, por supuesto, y dentro de los más importantes para buscar factores de riesgo es la curva de la glucosa, que se hace a las 28 semanas, y los exámenes que son pedidos en el momento oportuno una vez que el síntoma o el signo que está anunciando una complicación del embarazo aparece. Es decir, de nuevo, la comunicación con el médico tratante es fundamental para que frente a la aparición de un síntoma se pida un examen que corresponde y no otro, porque tampoco es factible estar haciendo exámenes a diestra y siniestra pensando en que puede ocurrir un riesgo que no hemos calculado. Claro, y sobre todo relacionado a lo que sería el tema de la ansiedad. ¿Cómo se trabaja eso de cara a los papás en el caso de que un embarazo ya esté de alto riesgo, que se le haya informado? ¿Cómo se cuida a la mamá y al papá de este futura guagua? Mira, en términos generales, la clave para cualquier episodio ansioso es que
la pareja recibe una información lo más acabada posible y ojalá por un equipo multidisciplinario. Perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que no es tan solo el médico tratante el que tiene que relacionarse con la pareja, sino también el neonatólogo que va a atender a ese niño que viene con alguna complicación, el cirujano que lo va a operar si es que es necesario operarlo, el cardiólogo que tiene que hacer una ecocardiografía. Lo más importante es la comunicación entre el médico tratante que hace de cabecera el equipo y los familiares. Mientras más informado esté en la pareja y su familiar y su entorno familiar, la ansiedad tiende a disminuir. Si eso no es suficiente, tiene que ser, dentro de este equipo multidisciplinario, tiene que jugar un rol importante un psicólogo o psicóloga perinatal que tenga conocimiento de estos embarazos de alto riesgo y que tiene las técnicas que permiten manejar eficientemente la ansiedad. Doctor, es súper importante que usted mencionó el tema de la familia. ¿Qué ejemplos concretos o qué ideas podemos darle a familiares que estén viviendo de manera cercana una mamá o una familia con un embarazo de alto riesgo? ¿Qué consejos le podemos dar de cuidado a ellos? Yo creo que el principal consejo es no involucrarse en demasía. Generalmente las familias o el entorno familiar de una pareja que está sufriendo un embarazo de alto riesgo tiene sus ideas propias respecto de cómo manejar una hipertensión, una preeclampsia, una diabetes o un crecimiento inadecuado del niño. Y ese puede ser incluso un problema tan serio como la enfermedad propiamente tal. Puede hacer que la pareja tome, por ejemplo, decisiones equivocadas basándose en las creencias de la familia o recibiendo sugerencias de cambiarse de médico, pedir otra opinión, que por supuesto están en todo el derecho, pero básicamente creo yo que un buen apoyo de la familia parte por un irrestricto no involucramiento que entorpezca la relación normal entre el médico y su paciente. De todas maneras, doctor, y ya que estamos hablando del tema de los embarazos de alto riesgo, como de alguna manera informar a la gente, ¿cuál es el porcentaje de ellos que llegan a término? Afortunadamente, la mayoría. Solo un pequeño porcentaje de los embarazos son extremadamente patológicos como para obligar al médico a tomar la decisión de interrumpirlo antes del tiempo. Afortunadamente, la mayoría de las veces se logra, con los manejos actuales, los protocolos actuales de manejo, se logra llevar el embarazo lo más adelante posible y terminar con un niño de muy buen peso, de muy buena edad gestacional, que hace que su estadía en las unidades de cuidados especiales neonatología sea lo menos traumática y lo menos prolongada posible. Así que la mayoría de los embarazos, bien controlados, termina de buena manera. Qué bueno, doctor, qué buena noticia la que nos está dando para darle tranquilidad a todas las mamás que nos están escuchando en este momento. Y hablemos un poco de los niños que nacen después, o sea, de las guaguas más bien que nacen luego de un embarazo de alto riesgo. Y los partos, ¿qué sucede con estos partos? ¿Cómo también es un poco cómo se van mejorando las mamás? ¿Hay alguna diferencia en comparación con un parto normal? Bueno, desde luego el parto normal o vaginal es, digamos, la mejor alternativa para un embarazo normal, ¿de acuerdo? Es el principio básico, porque la recuperación de la mamá es mejor, es más rápida. Pero hay embarazos complicados que pueden perfectamente terminar en un parto normal, en un parto vaginal, digamos, sin necesidad de hacer una cesárea. Sin embargo, en la mayoría de las condiciones en las cuales hay un embarazo de alto riesgo, tanto por condición materna como fetal, uno prefiere obtener un niño sano, independiente de la vía de parto, por sobre si es parto normal o si es parto cesárea. En general, los embarazos de alto riesgo son con niños que toleran muy mal el trabajo de parto, claro, que puede ser a veces muy largo y a veces bastante prolongado, y eso significa agregarle una condición de riesgo a la que ya trae y que ha obligado a interrumpir el embarazo. Claro. De manera que yo te diría que en términos generales la mayor parte de los embarazos de alto riesgo se resuelven por la vía de la cesárea, porque eso permite manejar todas las variables, la mayor cantidad de las variables posibles, tanto de la mamá como de la guagua, atenderla a un horario en el cual el niño sea recibido en las mejores condiciones posibles, con el equipo absolutamente presente, no cansado, no a las 3 de la mañana, no un fin de semana, donde la posibilidad de ser evaluado rápidamente por un especialista del problema que tiene el niño sea, digamos, accesible, o si el problema tiene la madre,
utilizar una cama de respaldo en una unidad de cuidado especial, en una UTI, lo que sea necesario. Lo más importante es que un embarazo de alto riesgo no debiera privilegiarse la vía de parto por sobre el resultado de ese parto. La mamá tiene que sacarse de la cabeza que va a tener un parto normal si el niño viene con un problema o si ella está con un problema. Para ella lo más importante debiera ser en ese minuto que al tercer día de nacido el niño se vayan todos para la casa felices y contentos y independiente por dónde salió. Ya, genial, doctor. Si una mujer tuvo un embarazo de alto riesgo, ¿es probable que su siguiente embarazo tenga la misma característica o esto es algo como un poco a la suerte? La verdad que en algunas condiciones puede darse, pero la mayor parte de las veces una mujer que tenía un embarazo de alto riesgo repite el embarazo de alto riesgo. Y por lo tanto, ella, por ese solo hecho de tener un embarazo previo de alto riesgo, pasa a tener una categoría de alto riesgo per se. La mayor parte de las veces, ese mismo factor que condicionó patología aparece antes y suele ser más intenso que la primera vez. Perfecto. Para eso entonces, ese antecedente tiene que ser entregado al médico en la primera entrevista, para que el médico sepa que puede encontrarse con eso a futuro y tome las medidas necesarias para prevenirlo. Y afortunadamente, hoy día sí lo hay. O sea, si una mujer tiene antecedente de un parto prematuro, de una preeclampsia, de un síndrome de HELP o alguna condición rara, pero grave, se le informa a su médico y existen las medidas preventivas para que eso ocurra muy tardíamente y mucho menos leve que la primera vez que ocurrió. Genial, doctor. Gracias por todos sus comentarios. Acá también tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en vivo en este momento. Tenemos una que nos dice: buenas tardes. Me gustaría saber si luego de un desprendimiento de placenta y una hemorragia, el embarazo puede seguir normalmente. Claro. Si ha habido un desprendimiento placentario y este no compromete más del 10% de la superficie de la placenta y está estabilizado y el fetito crece bien y la madre está bien, esa paciente puede ser manejada en forma, puede ser evidentemente que tiene que ser hospitalizada, pero no significa necesariamente interrupción del embarazo. En las condiciones de desprendimientos masivos de placenta, evidentemente que la situación es diferente y eso, por el alto riesgo de compromiso materno y fetal, tiene indicación de interrupción inmediata. Pero las pacientes que tienen, por ejemplo, que se han caído, que han sufrido un trauma abdominal y que se le ha producido un pequeño hematoma detrás de la placenta, se pueden manejar perfectamente con vigilancia estricta, hospitalizada, con ecografía seriada y con medidas que permiten disminuir el tamaño del desprendimiento del coágulo. Perfecto, doctor. Acá Daniela Estrella nos pregunta: hola, yo tengo lupus eritematoso sistémico y tengo 5 meses. ¿Tengo algún riesgo?, pregunta ella. Sí, claro. El lupus eritematoso sistémico es una de las condiciones previas al embarazo que más probablemente uno tiene que tener en mente en relación a la aparición de factores de riesgo. El lupus eritematoso, por ser una condición inmunológica, te aumenta el riesgo de preeclampsia, o sea, de hipertensión en el embarazo, y también aumenta el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, de manera que tiene que ser un seguimiento muy cercano, hacerte una evaluación por el médico especialista en medicina materno-fetal y por el reumatólogo, que te debe conocer desde hace mucho tiempo, desde el momento que te hicieron el diagnóstico, y tomar las medidas preventivas como el uso de cardioaspirina de la semana 16 en adelante para prevención justamente de un cuadro hipertensivo o de una nefropatía lúpica que puede complicar el embarazo. El embarazo es complicado, hay afortunadamente medidas para evitar que esa complicación se transforme en algo que nadie quiere y que es terminar tempranamente el embarazo. Pero sí, es una condición complicada, tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinario, perinatólogo, medicina materno-fetal, nefrólogo, cardiólogo eventualmente y sobre todo el reumatólogo que vendría siendo el jefe del equipo. Muchas gracias, doctor. Aquí Carolina Cofré nos pregunta: tengo 37 años. Si opto por 2 bebés, ¿corro riesgo? Perdona, sí. Opto por 2 bebés. En el fondo debe ser un embarazo de mellizo. Si ella quiere embarazarse de 2 niños. Claro. Bueno, el embarazo gemelar, ya sea porque son gemelos o mellizos, independiente de esa condición, mucho más en los casos gemelos que en mellizos, es un embarazo de altísimo riesgo. La mayoría de los partos de los embarazos son prematuros, en la mayoría de las veces aparecen
alteraciones del crecimiento de los niños, de uno de ellos o de los dos. En general, si son embarazos monocoriales donde hay solo una placenta, habitualmente es un embarazo que tiene casi un 20% de riesgo de tener alguna complicación, por lo tanto son embarazos de alto riesgo. No se olviden ustedes que la naturaleza humana, la condición de la mujer es de tener solo un hijo, tiene un solo útero y 2 glándulas mamarias. Por lo tanto, el tener más de un hijo en el útero de por sí condiciona una situación de alto riesgo. Perfecto, doctor. Aquí Carolina Yarzún nos pregunta, quiero saber qué pasa cuando encuentran una hernia en el cordón umbilical en un embarazo de 2 meses y medio. Hernia en el cordón umbilical en embarazo de 2 meses y medio. Yo pienso que lo que quiere decirnos la señora es que en el fetito encontraron un defecto en la pared abdominal que se llama onfalocele. El onfalocele es una hernia del hígado que sucede por un defecto en el cierre de la pared abdominal a nivel del ombligo. Y eso tiene 2 interpretaciones. Una, que es cuando ocurre muy precozmente y no es de muy gran tamaño, podría ser un signo de alguna alteración cromosómica. O 2, podría ser, si se descarta la condición cromosómica, solo un defecto de la pared abdominal y ese embarazo va a requerir cirugía, ese niño va a requerir cirugía una vez que nazca, ojalá lo más tarde posible, y a veces más de una cirugía porque con el desplazamiento y el crecimiento del niño, el desplazamiento del hígado tiende a ser más grande y por lo tanto es más difícil resolverlo de una sola vez cuando nace. Yo creo que la pregunta va orientada a eso, a cuál es la condición asociada a la hernia del ombligo a los 2 meses y medio, es un onfalocele. La alternativa o el diagnóstico alternativo sería una gastrosquisis, que es otro defecto de la pared abdominal, también igual que una hernia con salida de intestino hacia el exterior, y eso también complica bastante el embarazo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Aquí tenemos otra de de Catherine Clare Sandoval. Nos cuenta que es diabética, diagnosticada antes de estar embarazada, y nos cuenta que tendrá cesárea. Entonces su pregunta es, ¿en qué semana del embarazo es recomendable la cesárea? Mi bebé, dice, viene grandecito. Si es un embarazo bien controlado y no ha tenido alteraciones significativas de la glicemia, debiera tener un término del embarazo a las 39 semanas. Si el embarazo, por el contrario, no ha sido bien controlado, las glicemias no están bien compensadas, es probable que ese niño esté en riesgo. No se olviden ustedes que la diabetes es una enfermedad complicada. Muchas veces a la madre en el embarazo no alcanza a producirle problemas serios. Yo diría que no produce problemas serios. La diabetes lo hace a lo largo del tiempo. Pero en el embarazo, el que sufre las consecuencias de una diabetes mal controlada es el niño. Y a veces muy, muy serias. Si el embarazo está bien, el parto se produce siempre después de la semana 38 o 39. No tiene gran diferencia con un embarazo de término. Hay que recordar que los hijos de madres diabéticas tienden a madurar un poquito después. Por lo tanto, la recomendación es sacar al feto en el momento más avanzado posible del embarazo. Si el feto es grande, estos fetitos en general tienden a tener problemas de parto. Por lo tanto, el traumatismo en el parto es un evento frecuente. No tenga miedo de si el doctor le va a programar una cesárea, porque lo más probable es que con eso usted disminuya el riesgo significativo que tienen los niños grandes, hijos de mamás diabéticas, de tener traumatismo durante el parto. Perfecto, doctor. Y aquí tenemos otra pregunta, que es en relación a los partos de alto riesgo, haber vivido uno, ¿qué consecuencias tendrá con uno segundo? Entonces, Carolina Urbano nos pregunta, hola, mi hija nació 24 semanas porque mi placenta no se desarrolló bien y las vías de oxígeno y alimentación se taparon. Si yo quisiera tener un segundo hijo, ¿eso podría volver a ocurrir? Claro, efectivamente tiene más riesgo de que eso vuelva a ocurrir, pero afortunadamente el antecedente claro de que ocurrió una situación de este tipo debe ser informado al médico en la primera visita, de manera que él ponga todos los elementos que hoy día existe para prevenir que esto vuelva a ocurrir, o si ocurre, ocurra mucho más tardíamente de lo que ocurrió la vez anterior y de manera menos severa. Este caso es súper severo, es decir, tener un parto con restricción de crecimiento a las 24 semanas
tiene que haber sido realmente una condición muy patológica. Así es que es súper importante que antes de embarazarse consulte al especialista en medicina materno-fetal para que le den algunas recomendaciones, y una vez que se embarace, consulte al especialista en medicina materno-fetal porque probablemente va a tener que tener un control especial, distinto, mucho más sistemático y mucho más seguido que si fuera un embarazo normal. Perfecto, doctor. Acá tenemos una mujer que está embarazada en este momento y nos cuenta que, que hoy día ya tiene un embarazo, perdón, de 16 semanas, pero a las 8 tuvo una hemorragia controlada. Después de ese tiempo, siente mucha molestia y dolencia en el vientre bajo, pero en las ecografías aparece que todo va bien. ¿Será normal lo que ella está sintiendo? Es que lo más probable es que haya un factor de ansiedad, de miedo, de temor, que hace que todo lo que ocurra en la cavidad abdominal se concentre en el útero. Si las ecografías están bien, si no hay sangrado, el feto está creciendo, no hay acortamiento del cuello, la placenta está bien ubicada, eso está bien. Hasta donde uno puede verlo, eso está bien. Si tuvo una hemorragia controlada a las 8 semanas, lo más probable es que no se vuelva a repetir. Pero las estadísticas dicen que cuando ha habido un sangrado en el primer trimestre, tiende a repetirse en el segundo trimestre y a favorecer la presencia de un parto prematuro. Por lo tanto, en este caso particular, no pecaría de venial de hacerse más controles, hacerlo seguido, hacer ecografías todas las veces que sea necesaria, porque yo pienso que hay más un factor de ansiedad que un factor físico propiamente tal del embarazo. Perfecto, doctor. Mire, aquí tenemos otra persona que nos está preguntando. Es un papá, Claudio Antolín, y dice: buenas tardes, mi esposa tiene un embarazo gemelar monocorial y biamniótico. Los bebés comparten la misma placenta, nos explica. ¿Hay evidencia de que pueda cuidarse de alguna forma en que reduzca el nivel de riesgo de su embarazo? Este es uno de los embarazos más complicados que existe. El 15 a 20% de los embarazos monocoriales tiene alguna complicación. La única manera de anticiparse a estas complicaciones es con una ecografía Doppler fetal cada 14 días a partir de la semana 24. Las complicaciones son básicamente 3: restricción de crecimiento fetal, transfusión feto-fetal y un síndrome de anemia policitemia. Eso lo maneja el perinatólogo, el médico especialista. Así es que el examen de los fetos tiene que ser hecho cada 14 días en una unidad de medicina materno-fetal por un ecografista especialista en medicina materno-fetal, porque hay que evaluar la flujometría Doppler de las arterias cerebrales de los dos fetos, los cordones umbilicales, la presencia de vejiga, líquido amniótico, largo de cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente la mayoría de los monocoriales no tiene problema, 85% de ellos no tiene problema, pero hay un 15% en que sí hacen complicaciones y son serias. Así que la manera de de disminuir el riesgo, no se pueden evitar, pero sí disminuirlo, es la que te acabo de señalar: control estricto por especialista en medicina materno-fetal cada 14 días, con ecografía. Perfecto, doctora. Acá tenemos también a Valesca Alvarado, que nos dice: hola, tengo un embarazo de 18 semanas gemelar con diabetes diagnosticado antes de estar embarazada. ¿A las cuántas semanas se podría complicar mi embarazo? Ya que me dijeron que es de alto riesgo. ¿Es un embarazo monocorial, dijo también, o no? No, es un embarazo gemelar. Si es un embarazo gemelar bicorial biamniótico con diabetes, lo más probable es que la situación se maneje bien si las glicemias se manejan adecuadamente y los niños crecen adecuadamente. Si es un embarazo monocorial con diabetes, en realidad las complicaciones de nuevo son más bien por el lado de la corionicidad, vale decir, de la placenta única que está alimentando dos fetos. La diabetes no debiera producirte ningún problema a menos que tú no tengas un buen control glicémico. Si tú tienes un buen control glicémico, tienes sus glicemias normales, este embarazo puede llegar a término como si nunca hubieras tenido diabetes. Pero es súper importante, y recalco, súper importante que la mujer diabética le crea al médico, le crea a la nutricionista y haga estrictamente lo que tiene que hacer, porque es la única manera que tiene de salvaguardar la vida de sus hijos. Si es un embarazo gemelar, las patologías tienden a sumarse, pero un buen control de la glicemia es capital para que no aparezcan complicaciones. Y pueden aparecer en cualquier momento.
solo depende de tu cuidado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí estamos viendo si tenemos alguna otra pregunta que podríamos compartir con usted. Y es de Betsy Urtubía Miranda, y nos cuenta que he tenido 2 embarazos, y el primer embarazo tuvo ruptura de membrana en la semana 38. La segunda fue a las 34, y mi hija nació de 35 semanas. Ahora, si quedo embarazada nuevamente, ¿debo tomar medidas? ¿Esto me puede volver a suceder? La verdad que sí. La rotura de membrana es una condición en la cual probablemente por un fenómeno infeccioso, que es la mayor parte de las veces, las membranas son colonizadas por gémenes que suben desde la vagina o desde el cuello del útero hacia las membranas. Estas se debilitan, se inflaman y se rompen. En general, no tienen el mismo comportamiento que las otras patologías que hemos mencionado a lo largo de la conversación. Por lo tanto, puede aparecer a cualquier edad gestacional. La primera vez apareció a término, que es bastante frecuente, pero aparecer antes de las 34 semanas condiciona altísimo riesgo de parto prematuro. Y por lo tanto, como no se sabe en qué momento puede ocurrir, lo más importante es hacer cultivos cérvico-vaginales, buscar alguna condición infecciosa, descartar alguna condición de isquemia, como por ejemplo el cigarrillo, como por ejemplo una alimentación inadecuada que favorezca un debilitamiento de las membranas y que éstas se puedan romper más fácilmente. Perfecto, doctor. Aquí Vane Joufre nos pregunta sobre la preeclampsia y nos dice: ¿riesgo en el parto o en los bebés al tener preeclampsia moderada o un embarazo 30 semanas gemelar? ¿Eso puede suceder? Sí, claro. Como hemos visto, hay varias preguntas de embarazo gemelar, significa que está aumentando mucho el embarazo gemelar, y eso es un factor de riesgo para todas las otras condiciones patológicas que puedan aparecer en el embarazo. Ahora, la preeclampsia per se, si es moderada, no está en general produciendo condiciones de riesgo en este minuto, pero si no se toman las medidas correspondientes, es probable que el crecimiento de los fetos se altere debido a la misma condición que genera la preeclampsia, que es una alteración de la placenta. De manera que si bien se mantiene controlada la hipertensión del embarazo, puede ocurrir que durante el transcurso del mismo, la condición que genera la preeclampsia pueda generar también alteración en el crecimiento de los niños. Si hay preeclampsia, el tratamiento es con hipotensores, con reposo y eventualmente con interrupción más precoz del embarazo. Si la preeclampsia no complica significativamente el curso del embarazo, entonces se puede llegar a una edad gestacional bastante avanzada. Pero es una condición de riesgo generada por la placenta, que habitualmente no es de muy buena calidad. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Acá tenemos a otra persona, se llama Jennifer Aldea, y nos cuenta: tengo trombofilia hereditaria por falta de proteína. Me ha dado hiperemesis gravídica y tengo un quiste en el ovario izquierdo. Debido a eso, estamos catalogados por embarazos de alto riesgo. Mi hermana tuvo una pérdida en la semana 36 de gestación. Hoy en día sufro de mucho dolor uterino. He tenido contracciones. ¿Qué posibilidad tengo de llegar a término? Es una pregunta muy difícil de contestar porque son varias cosas al mismo tiempo y la verdad que ninguna tiene relación con otra, excepto la trombofilia y la pérdida de tu hermana. Existe la posibilidad de que tu hermana también sea portadora de una trombofilia, que es una condición de la sangre que pone en riesgo, por un lado, la fertilidad y por otro lado, la mantención de los embarazos. Así es que no sería raro que la condición que tú tienes, si no es manejada en forma adecuada por un especialista en medicina materno-fetal y un hematólogo, pueda terminar también en un resultado no muy favorable. Solo por el hecho de tener trombofilia, tu embarazo es de altísimo riesgo. Esa única condición es la que pone en riesgo en este minuto la salud de tu embarazo. La hiperemesis gravídica es una condición bastante frecuente que se caracteriza por vómitos y náuseas en el embarazo, que suelen desaparecer después de la semana 14. En la inmensa mayoría de las veces hay mujeres que vomitan hasta el final del embarazo, que son otras condiciones distintas, y el quiste del ovario, evidentemente que aquí no está jugando, si no tiene un tamaño de más de 6 centímetros, un rol significativamente importante durante el embarazo. Yo te respondería concentrándome básicamente en la presencia de la trombofilia. Si tu embarazo es chico,
hasta las 12 semanas, el crecimiento del útero genera cuadros dolorosos muy parecidos a las contracciones que dan durante el periodo menstrual, de manera que podría de alguna manera generar algún grado de confusión por este crecimiento acelerado del útero que pone tensos los ligamentos y hace que muchas veces aparezcan dolores que pueden ser preocupantes. No te olvides que lo más importante de esto es que estas dudas que tú estás manifestando, que son inconexas entre sí, pero que claramente marcan una situación de ansiedad, deben ser conversadas con tu médico. Tu médico debiera responder y resolverte estas situaciones. Desde mi punto de vista, sin conocer mayormente tu caso, te puedo decir que la trombofilia es la condición que puede poner en jaque tu embarazo. Muchas gracias, doctor. Esperamos que su respuesta haya le da luz. Ojalá, pues. Y acá tenemos a Vilma Cortés, que nos pregunta, tengo una adenomiosis más o menos grande y estoy embarazada, pero ya perdí un bebé en febrero, nos cuenta. Además, tengo diabetes tipo 2 no controlada. ¿Es posible que pierda el bebé otra vez o sería un embarazo muy complejo? La adenomiosis no tiene nada que ver con esto, sí tu diabetes mal controlada. Así que mi recomendación, como lo he dicho a lo largo de la conversación, es que te atiendas rápido con el médico especialista, ojalá diabetólogo, y ojalá en concordancia con tu médico tratante, porque la diabetes mellitus mal controlada como la tuya genera, por supuesto, pérdida, abortos. Y lo que es más grave, que cuando el embarazo está más avanzado, la diabetes mellitus mal controlada genera muerte fetal. Y eso, créeme, es tremendo. Así que todo depende de ti. La diabetes mellitus, la diabetes gestacional, la diabetes insulino requirente, la diabetes insulino dependiente, tipo 1, tipo 2 o lo que sea, depende en un 75% de lo que tú seas capaz de hacer contigo durante el embarazo. El otro 25% lo hace la farmacología y el médico diabetólogo. Perfecto, doctor. Y aquí seguimos con otras preguntas en relación a la diabetes. Nos habla Mirta Vergara y nos cuenta que su hija presentó diabetes gestacional bien controlada, pero si vuelve a embarazarse, ¿debería tomar algunas precauciones? Su bebé actualmente tiene 8 meses. Si se embaraza no hizo diabetes gestacional, lo que tendría que haber hecho ella es haberse hecho un examen a la 6ª semana después del parto para descartar que no haya quedado diabética, porque un buen porcentaje de las mujeres queda diabética después de haber hecho una diabetes gestacional. Si no quedó diabética, lo que tiene que hacer básicamente es controlar su peso, embarazarse con un peso adecuado, aumentar de peso de la manera más racional posible. Para eso es fundamental que se asesore con un nutricionista y hacer una dieta como si ya fuera diabética desde el día 1 del embarazo. Perfecto, doctor. Y aquí tenemos ya la última pregunta. Han sido muchas. Queremos agradecer a quienes están siguiéndonos en vivo y contándonos un poco los casos de cada una de ellas. Y Catherine Enríquez nos cuenta, tengo daño hepático crónico. Estoy embarazada. ¿Qué aspectos debo cuidar? ¿Qué recomendaciones debería tomar ella? Básicamente, bueno, es una condición un poco más particular, pero evidentemente que ella debe estar en contacto con el hepatólogo, es decir, el especialista en hígado, y juntos deben manejar el embarazo. Si la condición del hígado no está inestable, no está descompensada, el embarazo puede seguir su curso, incluso tomando los fármacos que habitualmente se usan para mejorar la función del hígado. Incluso en algunas condiciones se pueden utilizar fármacos que son bastante agresivos en algunas condiciones, pero que afortunadamente en el embarazo son bien tolerados y el feto en general responde muy bien a ellos sin someterse a un riesgo agregado. Por lo tanto, si está bien controlada con el hepatólogo, especialista en función hepática y el médico especialista en medicina materno-fetal, no debiera tener mayores complicaciones. El embarazo suele ser normal y suele llegar a término. Son muy raros los casos en los cuales aparece una descompensación o una inestabilidad del hígado que obligue a hospitalizar a la madre en una unidad especial de cuidados antenatales y interrumpir anticipadamente el embarazo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por toda su respuesta y la ayuda que estamos entregando a tanta mujer que nos está siguiendo en este momento y papás también que estuvieron interesados en hacernos preguntas. Entonces, ahora, un poco para ir cerrando el tema de los embarazos de alto riesgo, quisiéramos como resumir qué recomendaciones entregaría usted para evitar riesgos durante el embarazo y el cómo tomarlo con calma en caso de estar viviéndolo. Yo creo que lo más importante es una buena relación entre el médico tratante y el paciente.
Eso es lo fundamental, lograr entender, colocarse en el lugar del otro. La paciente a veces difícilmente se coloca en el lugar del médico porque interpreta muchas veces las indicaciones como, más que sugerencias o recomendaciones, como órdenes, pero en realidad el embarazo de alto riesgo es una condición bastante complicada porque el médico está manejando 2 pacientes al mismo tiempo en vez de 1. Y el que está dentro del útero no tiene cómo informarle a uno qué síntomas tiene, qué le duele, dónde le duele, cuándo le empezó. Uno tiene que ser capaz de darse cuenta de qué situación está viviendo y para eso las ecografías son un arma fundamental. Lo más importante entonces es la información, la comunicación, ojalá lograr un buen entendimiento y el rol de la ecografía es fundamental en la vigilancia antenatal, dado que uno no puede visualizar directamente al feto. Y desde el punto de vista de la ansiedad, como lo dijimos al principio de la conversación, en general los estados ansiosos suelen bajar su condición o su nivel una vez que se entiende cuál es la enfermedad que tiene, se entiende qué es lo que va a pasar durante el embarazo, cuándo va a terminar el embarazo, por dónde va a terminar el embarazo, quién va a recibir ese niño complicado y dónde va a terminar la madre una vez que termine el embarazo. Y eso hoy día el equipo de medicina materno-fetal está en condiciones de hacerlo. Uno puede darle una suerte de cronograma a la paciente y decirle cuáles son los pasos que se van a seguir, cuándo van a hacer la guagua, por dónde van a hacer la guagua y qué es lo que se espera que ocurra cuando el bebé finalmente haya nacido. Pero que eso es capital. Si uno no logra entregar esa información, lo más probable es que la ansiedad sea un factor tan complicado como la presión alta, como la diabetes o como las contracciones prematuras. Doctor, le queremos agradecer su tiempo, sus palabras, su dedicación, las respuestas que le dio a quienes nos preguntaron. Esperamos volver a tener una próxima oportunidad para conversar con usted. Le deseamos que le vaya muy bien y para quienes nos están siguiendo, esperamos verlas pronto en el próximo tema que tengamos en nuestro Facebook Live de Clínica Indisa. Buenas tardes. Buenas tardes.